Listo, continuemos ahora sí con la palabra de que lo que el Señor tiene para el día de hoy. Y el tema de hoy es absolutamente. Yo le preguntaba al Señor, el Señor me daba esta palabra absolutamente, y yo preguntaba, ¿qué es absolutamente? Pues muchas veces tenemos absolutamente de todo y tenemos absolutamente de nada. Entonces, cuando yo encontraba qué es absolutamente, absolutamente es cuando usted está pleno, completo, seguro, firme y constante en lo que usted está haciendo, lo que usted va a hacer. Es como cuando una persona termina su carrera profesional, un médico, un economista, un biólogo, termina su carrera y la va a ejercer y está seguro lo que quiere hacer y quiere meterse en ese campo, en ese medio, a trabajar, a ejercer esa carrera, está absolutamente seguro lo que va a hacer. Por eso hay personas que le dicen, yo quiero estudiar tal cosa. ¿Está seguro? ¿Está usted absolutamente seguro lo que quiere? Entonces algunos dirán, sí, sí estoy seguro, no, pues estoy mirando, pues no sé, pero tengo alguna duda. O sea, no está absolutamente seguro, ¿cierto? Así hay muchas personas que andan hoy en día absolutamente inseguros, inconstantes, inestables, pero eso tiene que ver con sus pensamientos, pero también tiene que ver con el conocimiento, porque muchas personas nos damos cuenta que andan inconstantes en sus propios caminos. ¿Es por qué? Porque su mente andan dispersa. ¿Y por qué anda la mente dispersa? La mente anda dispersa porque muchas veces se llena la mente de cosas que no edifican y por el contrario obstruyen, destruyen, no edifican, lo estancan. Una persona inestable, inconstante, porque esa persona muchas veces se enfoca más en lo que ven de los medios de comunicación hoy en día, que estamos tan saturados con las redes sociales, y eso es lo que llena la mente de la persona. Y cuando usted escucha hablar de la persona, solo habla de eso. Habla de cómo está la situación, habla de los TikTok, habla de lo que ven en las redes sociales, habla de lo que ven en Facebook, habla de lo que ven en YouTube, habla de lo que ven en WhatsApp, habla de lo que ven en las otras redes que se mueven hoy en día muy fácilmente, que todo el mundo hoy tiene acceso a esas redes, esas plataformas en las cuales pueden entrar inclusive niños que ya manejan esas redes sociales, cómo los han invadido inclusive a los niños, y que usted ve que niños que ya los manejan también esas redes, en la cual es prácticamente el enemigo que se ha metido en esta situación, porque solamente hablan y se manejan a través de las redes. Entonces, absolutamente el tema es, ¿por qué? Porque muchas veces estamos absolutamente seguros o estamos absolutamente inseguros. Pero cuando estamos absolutamente seguros es cuando usted y yo entramos a conocer del Señor. Personas que entran y conocen del Señor, pero no están absolutamente seguros de conocerlo. Porque muchas personas hablan de Dios, pero hablan del Dios que escuchan, pero no del Dios que conocen. Para que usted pueda conocer al Señor, yo no le estoy diciendo que usted no pueda ir a una iglesia a edificarse. Claro, nosotros podemos asistir a la iglesia porque en la iglesia aprendemos, en la iglesia podemos empezar a conocer la alabanza, la adoración, las escrituras, cómo puede uno entender y cómo puede uno empezar a estudiar la palabra de Dios. Pero para que uno conozca al autor de la vida, tiene que sumergirse en la palabra, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Es como cuando una persona entra a estudiar una carrera profesional. Para que esta persona sea edificada en la carrera, lo primero que tiene que hacer es meterse en los textos que le dan en la universidad para poderse involucrar del tema, empaparse del tema, de lo que realmente quiere estudiar y saber si le gusta o no le gusta la carrera que escogió. Y a medida que va avanzando en cada semestre, se va introduciendo aún mucho más en la meditación, en la palabra, en el conocimiento, en lo que él quiere estudiar, y como que se apasiona, porque usted ve personas tan apasionadas en sus carreras, por ejemplo médicos, que usted los ve y hablan tan perfectamente de todo lo que se desarrolla la ciencia médica, en cómo ellos pueden expresarla y decirle a una persona, mire, usted tiene esto y esto, y lo que usted tiene que tomarse es esto, lo que a usted le falta es esto. O sea, porque conocen y han estudiado y están absolutamente seguros del tema. Así es cuando usted y yo entramos a conocer del Señor, que usted y yo estemos absolutamente seguros de quién es Dios, quién es el Redentor, quién es el Libertador, quién es el Salvador, quién es el Protector, quién es nuestro Salvador, Jesucristo. Que usted y yo lo podamos conocer y que estemos absolutamente seguros de que usted y yo tenemos la salvación, tenemos la vida eterna con Cristo, que nosotros no perderemos la salvación, no perderemos la entrada al reino. ¿Pero por qué no la perderemos? Porque estamos absolutamente seguros de que conocemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos libertó, el que murió por usted y por mí a través de la cruz del Calvario, el que se hizo maldición por nuestros errores, pecados, iniquidades, palabras, ataduras y maldiciones, y él se hizo maldición para que usted y yo fuéramos redimidos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Hoy yo lo quiero invitar, mi estimado amigo, a que usted lo conozca a él, pero que usted lo pueda conocer a él en espíritu y en verdad, como dice la palabra, que los que lo adoren en espíritu y en verdad, pero también que nosotros lo conozcamos a él en espíritu y en verdad, que sepamos quién es Jesucristo y lo conozcamos y sepamos y digamos, absolutamente estoy seguro de quién es Jesús. Entonces, absolutamente, ¿qué significa? Es el máximo grado posible en la
propiedad que esta expresa que todo es cierto. Un hombre fuerte es quien confía o quien tiene todo absolutamente, en quien tiene toda su confianza en sus metas, en sus proyectos, pero también en quien tiene toda su confianza en Dios. Hay personas que tienen totalmente su confianza en su empresa, en sus negocios, pero cuando esa empresa cae, cuando esos negocios caen, ¿dónde está la seguridad que tenía? Cuando primeramente debemos estar es absolutamente confiados y seguros es en Dios, y Él mismo nos guía y nos lleva a poder planear y proyectar todo lo que queremos. Por eso cuando les hablaba en un comienzo, cuando empezamos la transmisión, les hablaba de Mateo 6:33, que dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted y yo buscamos primeramente el reino de Dios, estamos absolutamente seguros que Él nos dará todo, porque la añadidura Él nos la da. Pero muchas veces nos vamos por la añadidura y creemos que estamos absolutamente seguros. Pero cuando se cae esa añadidura, ese negocio, esa empresa, ese viaje, ese matrimonio, esa relación, cuando se cae, ahí sí nos vemos inseguros, inestables e inconstantes. ¿Por qué? Porque estábamos absolutamente seguros que eso era, pero no era, porque el Señor muchas veces no lo colocamos en segundo plano y pusimos en primer plano eso, nuestras metas y proyectos. Pero cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es que primeramente usted y yo lo busquemos a Él a diario, no solamente cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando vamos a un encuentro, no solamente cuando yo leo la palabra de vez en cuando, no solamente cuando estoy en dificultades, en circunstancias adversas, no, es a diario que usted y yo lo debemos buscar, porque así como les he hablado en prédicas anteriores, que así como nosotros alimentamos este cuerpo mortal, así debemos alimentar el espíritu, alimentarlo. Por ejemplo, hay personas, los que de pronto usted ha escuchado, esas personas que trabajan en gimnasios o que hacen ejercicio, que comen 5 veces al día. Ojalá usted y yo comiéramos la palabra 5 veces al día. Nuestro espíritu estaría más que fortalecido, sería el músculo más grande que nosotros tendríamos en nuestra vida, el Espíritu de Dios. Ese espíritu que el Señor nos dio, porque estaría fortalecido a través de nuestras vidas. Hoy oro y le pido al Señor que hoy la palabra llegue a su vida y a su corazón, y que el Señor le hable a través de la palabra. Quiero que usted me acompañe al libro de Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En eso debemos gloriarnos, en eso debemos alabarnos, en conocer al Señor, en adorarlo, glorificarlo y exaltarlo a Él, en que usted y yo lo conozcamos, que ya no escuchemos más hablar de Dios. Ay, sí, Dios sana, ay, Dios restaura, ay, Dios renueva, ay, Dios sana, Dios salva. Sí, Él lo hace, pero mucho más cuando usted tiene la convicción y la seguridad de que Él lo hace en su vida. ¿Pero por qué? Porque hay personas que buscan a Dios solamente por una necesidad, por algo que están necesitando, por algo que están buscando, pero viene el Señor y le da lo que está buscando y se olvidó del Señor, se fue y siguió en sus cosas del mundo, en sus proyectos, sus metas, y se olvidó de lo que el Señor hizo. Pero al tiempo vuelve y pasa una situación difícil la persona y vuelve a buscar de Dios. ¿Se cree que el Señor vuelve otra vez a darle tan fácilmente como se lo dio la primera vez? No, esta vez le va a costar. El Señor no quiere decir que no se lo dé, porque el Señor quiere darnos todo lo que Él quiere, pero Él quiere que nosotros dependamos de Él y lo conozcamos a Él, ¿cierto? Cuando usted y yo lo conocemos y dependemos de Él, Él automáticamente viene y nos da lo que a nosotros nos conviene, no lo que Él queremos que nosotros nos dé, lo que nos conviene en Dios. ¿De qué podría jactarse el hombre delante de Dios? Si cuando el hombre descendiere a la tierra, nada podrá levantarse, ni su sabiduría, ni sus riquezas, ni su fuerza, ni su valentía. Porque hay personas que se jactan de su conocimiento, que es que yo soy biólogo, que es que yo soy filósofo, que yo soy poeta, bueno, muchas cosas que nos ven del mundo, y en la cual personas que se jactan de eso. Pero cuando la persona muere, ¿dónde va a dar eso? ¿Dónde quedó los títulos? ¿Dónde quedó los rangos, los cargos? ¿Dónde quedó aún de sus riquezas? Personas que se jactan de sus riquezas, que yo tengo esto, tengo lo otro, tengo tal cosa, pero no tienen a Dios, que es lo más importante. Si de algo debe de alabar el hombre es en conocer a Dios, en su conocimiento, su palabra y la revelación de la palabra.
Para que usted pueda tener conocimiento, entendimiento y revelación de la palabra, es importante que usted conozca al Espíritu Santo, que usted cuente con el Espíritu Santo, pero es porque usted todos los días debe ir a la oración, y cuando usted empieza a leer la palabra, usted le pida dirección al Espíritu Santo, que le traiga el entendimiento, que abra su mente, que le abra su mente a la revelación y conocimiento de la palabra, porque hay palabras que el hombre no entiende, hay palabras que nosotros no entendemos a través de las Escrituras, porque la palabra es un libro de misterios, pero ese libro de misterios el Señor no lo quiere revelar a nosotros, a sus hijos. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que buscan y dependen de Dios a diario, y el Espíritu Santo nos guiará y nos llevará a toda verdad a través de la palabra. Pero cuando usted y yo realmente contamos con el Espíritu Santo, porque hay personas que se sientan a leer la palabra y no entienden, esto no lo entiende nadie. ¿Quién sabe cómo entender esa palabra? Porque no piden al Espíritu Santo que les traiga revelación y entendimiento, que abra la mente, porque muchas veces la mente está entenebrecida, muchas veces la mente está cautiva, la mente del hombre. Pero cuando usted y yo entramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, nos revela. Porque el mismo Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo, el cual los guiará y los llevará a toda verdad. Él nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y Él nos dejó el Espíritu Santo para qué? Para que nos guíe y nos lleve a toda verdad y poder conocer lo que Él nos quiere hablar a través de las Escrituras. Hay personas que se jactan de sus relaciones con determinadas personas, ya sea porque son personas de influencia, son personas de renombre, son personas porque tienen rangos altos. Entonces se jactan: yo conozco a tal persona, es que mi amigo es tal persona, mi amigo es el presidente, mi amigo es el empresario, mi amigo es el dueño de tal empresa, y se jactan de esas personas que tienen como esa cercanía. Son famosas o porque son nombradas, pero esas personas pasan o son pasajeras y sus obras perecen junto con ellos. Pero el Señor es el que permanece por los siglos de los siglos. En el Señor es donde está la permanencia, la confianza y la seguridad. Por eso hay una parte de la palabra que dice que el Señor es mi fuerte confianza. O sea que mi confianza debe estar directamente en el Señor, no en las riquezas, no en las personas, no en el hombre, ni en mí mismo, es en el Señor. En Él debe estar mi fuerte confianza. Y mi fuerte confianza, ¿cómo puede estar en el Señor? Es a medida que yo medito y estudio la palabra, y que tengo esos tiempos de oración y clamor delante del Señor. Es en el morir a diario y en el volver a nacer. En el nacer a diario, nacer es lo que el Señor tiene para mí en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en este amanecer, en esta semana. ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? No lo conozco, pero si yo voy a la oración y le pido al Espíritu Santo que me revele, Él me mostrará y me guiará qué es lo que Él ya tiene reservado y preparado para cada uno de nosotros, porque Él ya tiene un designio para cada uno de nosotros. Miremos lo que nos dice en el Salmo 121, 1 y 2. Salmos 121, 1 y 2. Salmos 121, 1 y 2. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí no dice de la empresa, del negocio, de mi esposa, de mi esposo, de mis negocios, de mis proyectos, de mis fuerzas, de mi voluntad. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. De Él es quien vendrá mi socorro, de Él es que vendrá mi sustento, de Él es que vendrá mi fortaleza, de Él es que vendrá mi vitalidad, de Él es que vendrá mi seguridad, de Él es que vendrá mi confianza y mi seguridad en todo lo que yo emprenda o haga, primeramente a través de Dios, en Él, porque ahí lo dice a través del Salmo 121. Ese es un salmo en el cual usted lo podrá clamar, declarar, confesar, profetizar sobre su vida, en sus metas, sus proyectos, sus negocios, sus viajes, sus finanzas, su economía. Reclame este salmo, el Salmo 121, porque es un salmo de provisión, es un salmo que donde usted le da la seguridad y la confianza en que en Él está puesta la confianza, no en los negocios. Como usted vemos, por ejemplo, en este tiempo de pandemia que ha pasado, muchos negocios y empresas se han caído porque estaban puestas su confianza en sus riquezas. Esa era la fortaleza que tenían, pero nunca contábamos con una pandemia a nivel mundial, nunca contábamos con que íbamos a estar encerrados por un buen tiempo, y esas empresas pues obviamente estaban apoyados, era en sus negocios, en sus proyectos, en su finanza, en su economía. Pero cuando viene y pasa esto, automáticamente muchos quebraron, muchos fracasaron, muchos quedaron endeudados. Pero también cuando el Señor nos habla a través de la palabra, muchos resurgieron. Hay empresas y negocios que resurgieron a través de esta pandemia porque tuvieron creatividad. El Señor les dio creatividad, les dio ideas de negocio, les dio ideas de proyectos, les dio aún estrategias para poder sacar adelante un proyecto nuevo, un negocio nuevo, una empresa nueva. Surgieron empresas que nunca habían estado antes, empezaron a surgir. ¿Pero por qué? Porque muchas también se aferraron en lo que el Señor nos dice a través de ese Salmo 121. En esta palabra encontramos en quién podemos encontrar esa ayuda, esa confianza y esa respuesta, en el Señor.
Aún hay personas que cuando están pasando alguna necesidad, lo primero que piensan es en un amigo, en un familiar, en alguien en que se pueda apoyar. Yo puedo recurrir a mi tía que tiene plata, a mi primo que tiene plata, a mi abuela, a mi abuelo, a mi suegra, a mi suegro. Yo sé que él me puede prestar, yo sé que él me va a ayudar en esta situación. Pero si nos dan la espalda, porque resulta que usted tiene amigos, pero mientras que usted está bien, pero resulta que cuando usted está mal, está pasando por las duras, como dicen por ahí, por las dolorosas, no está, no puedo, no tengo, no es que imagine que la tengo invertida la plata, no es que la metí en un CDT, no es que la metí en un negocio, no es que la tengo prestada, no, se imagine que ayer pagué lo que debía y no tengo ni un peso. Y ahí quedó el amigo, la amiga, el familiar. ¿Dónde quedó? Porque primeramente pusimos la confianza fue en una persona y no pusimos la confianza en el Señor. Por eso es lo que les hablo en este Salmo 121. Es como el Señor viene y nos habla, nos da esa respuesta de lo que usted y yo estamos buscando y esperando del Señor. En el Salmo 121 encontrará usted respuestas de lo que el Señor quiere hacer para su vida. Entonces en el Señor está la fuerte confianza y en Él encontraremos la respuesta y el apoyo que necesitamos para lo que estemos viviendo, estemos pasando. Por eso cada vez que usted me escucha hablar a mí, yo les hablo sobre la palabra, porque en la palabra encontramos la respuesta de lo que el Señor quiere. Porque yo siempre lo comparo, es como cuando una persona está estudiando y está estudiando una carrera o algo y busca una respuesta. ¿Y dónde encontrará la respuesta? En los libros que le dieron para estudiar dependiendo de la carrera que esté estudiando. Ahí encontrará la respuesta del Señor y ahí obrará el Señor a través de su vida y su corazón en cada uno de ustedes. Miremos lo que nos dice en el Salmo 103, 15 y 16. Salmo 103, vamos por favor al Salmo 103 y ahí encontramos respuesta. Salmo 103, versos 15 y 16. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. La palabra de Dios nos dice que el hombre es como la hierba del campo, o sea, un día está floreciente, está en su furor la hierba, ¿cierto? Resulta que al otro día perece. Ahí hace la comparación con el hombre. Dice que el hombre, así será el hombre. Un momento dado va creciendo, avanzando, y que un momento está vigoroso. Pero después, con el tiempo, el hombre perece, el hombre decae, ¿cierto? Y ahí nos lo dice a través de esta palabra. Así es el hombre, como la hierba del campo, que crece, florece y perece, pero tal vez también el hombre perece y cae como la hierba del campo. Y es lo que el Señor quiere darnos a conocer y a entender a usted y a mí, que nosotros somos como esa hierba del campo. Pero cuando usted y yo permanecemos en el Señor, Él mismo, la palabra de Dios nos dice que Él reverdece nuestros huesos, que Él nos rejuvenece como las águilas, que Él nos da la fuerza del búfalo, que a pesar que vayan pasando los años, el Señor mismo nos va fortaleciendo a través de la palabra, a través del conocimiento, la meditación y el estudio de su palabra. Y el mismo Espíritu de Dios viene y nos rejuvenece, viene y nos restablece, viene y nos restaura, viene y nos cambia, viene y nos transforma a medida que usted y yo estudiamos y meditamos la palabra a diario. Miremos ahora lo que nos dice el Salmo 20. Vamos por favor al Salmo 20. Salmos 20, 6 y 7. Salmos 20, 6 y 7 dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, muchas personas, lo que les estaba hablando, que confían es en su fortaleza, en sus riquezas, en sus bienes, en sus empresas, ¿cierto? Pero con los que confiamos en el Señor, Él mismo nos da la fortaleza, la vitalidad de cómo poder salir adelante y cómo avanzar y evolucionar en lo que usted y yo tenemos proyectado o planeado. ¿Quién en la tierra podrá vencer y quién es ayudado por Dios? Tal como el Señor ayuda a David a vencer a Goliat. Por ejemplo, si usted mira la historia de David y Goliat, en ese tiempo Goliat era un hombre de más de 3 metros de estatura. David era un hombre prácticamente, más o menos, según dice las escrituras, como un hombre más o menos de unos 50 de estatura, era prácticamente la mitad. Pero como el Señor le da esas estrategias a David de cómo vencer ese gigante. Pero él no se basó en todo lo que vivía el pueblo de Israel, él no se basó en todo lo que decían los filisteos, que iban a derrotar a los israelitas, que iban a derrotar al pueblo de Dios, que iban a derrotar a David. No se basó en él se basó en el Señor y él sabía que la fuerte confianza, era un hombre absolutamente confiado en Dios. Él
tenía absolutamente su confianza en el Señor. Y el Señor le dio las estrategias de cómo vencer a Goliat, de cómo vencerlo, como un hombre tan pequeño, pero con la vitalidad y el poder del Espíritu de Dios, porque él mismo le decía, yo vengo contra ti con espada y jabalina, le decía. Pero como David viene y le dice, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, como el Señor viene y lo usa sobrenaturalmente a David para vencer ese Goliat. O sea, en él estaba absolutamente puesta su confianza en el Señor. Así debemos ser nosotros, que nuestra confianza absoluta esté en el Señor, que no esté en nuestras fuerzas, que no esté en nuestros conocimientos, que no esté en nuestros títulos, que no esté en nuestro estudio, que esté directamente en el Señor, que es el Señor mismo que nos dará esa vitalidad, esa fortaleza, ese conocimiento, aún estrategias, porque cuando uno lee la palabra encuentra que el Señor dice la palabra que Él nos da las estrategias, que nos da el poder para hacer las riquezas, y el poder nos lo da a través de los dones y los talentos que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Y esos dones y talentos usted y yo los tenemos, pero muchas veces están dormidos porque no los activamos, o muchas veces están activados es para lo malo, para el robo, para las cosas impuras, para cosas que no edifican, sino cosas que destruyen. Pero el Señor quiere darnos a usted esos dones activados, esos dones y talentos para entender y conocer el propósito, el llamado que Dios tiene para su vida, porque esos dones y talentos en las manos de Dios son una bomba de tiempo, son algo que el Señor quiere usar para usted y para mí en lo sobrenatural, que es lo que Él nos quiere llevar a usted y a mí. Así como usó al rey David, que le utilizó dándole esas estrategias para vencer a Goliat, así mismo el Señor nos dará esas estrategias para vencer al adversario. No enfrentarnos al adversario con palabras, que muchas personas vienen y se enfrentan con el adversario es con palabras soeces, vulgares, muchas veces malintencionadas y muchas veces a puños, a golpes, y resultan esas personas mal trajeadas. Muchas veces resultan esas personas en el hospital, o muchas veces resultan en muerte esas peleas. Pero como el Señor le hace estrategia a David, así también se la hará a usted y a mí para cómo vencer el enemigo, ese enemigo que se ha levantado a través de otras personas, aún personas cercanas. Dice, tal como el Señor ayudó a David, así también el Señor va a ayudar a vencer a nuestro adversario. Aunque un hombre fuere poderoso en este mundo, ¿cómo podrá vencer a aquel a quien Dios ha respaldado? Nadie nos podrá vencer. Porque así como lo dice la palabra, que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Si en usted está el poder del Espíritu de Dios, nada lo podrá vencer a usted. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que entrará y morará en su vida y lo llevará a vencer a su adversario, independientemente del adversario que sea que se haya levantado en su vida. Si depositamos nuestra confianza en el hombre, en sus riquezas o en el poder de este mundo, pereceremos juntamente con él. Lo que hace a un hombre diferente ante los demás es que está la fuerte confianza es en el Señor, que la fuerte confianza la podemos poner en el Señor. Así usted y yo marcaremos la diferencia en este mundo, así usted y yo marcaremos la diferencia ante la sociedad, así usted y yo marcaremos la diferencia ante lo que nos rodea. Si usted y yo estamos absolutamente seguros que el Señor es nuestra fuerte confianza, ahí encontraremos la victoria en todo, porque encontramos en el Señor, en la oración, en la palabra, en sueños y en visiones. Porque aún muchas veces hay personas que yo he escuchado, el Señor me dio una visión y el Señor me dio un sueño que debo hacer esto con este negocio, el Señor me dio un sueño de cómo debo tratar a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, cómo debo obrar, y el Señor le da esa visión, ese sueño, y es tan claro que esa persona lo empieza a hacer y ve la respuesta del Señor. O sea, que entiende que la confianza está absolutamente puesta en Dios, y cómo el Señor le da esa sabiduría, esa inteligencia, ese conocimiento, esa revelación para actuar en esa situación, y vemos la respuesta porque le da la victoria en todo. Así es lo que quiere el Señor hacer con usted y conmigo, darnos esa fuerte confianza, darnos esa seguridad, esa certeza y esa confianza en que todo lo podemos lograr, pero en el Señor, no en nuestros conocimientos, no en nuestra fuerza, no en nuestra voluntad. Miremos lo que nos dice en Josué 1:8. Aquí vamos a mirar cómo podemos vencer. Cuando usted mira este versículo en Josué 1:8, encontrará las estrategias que Dios le dio a Josué. Josué 1:8. Yo sé que hay varias personas que pronto ya conocen este texto bíblico, pero muchas personas lo conocen, pero no lo aplican. Y debemos aplicar este texto bíblico, no solamente escucharlo, sino aplicarlo primeramente en nuestras vidas para que este texto bíblico se cumpla a través de nuestras vidas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De qué habla?
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro? La palabra, la Biblia. Este libro nunca se debe apartar de nuestra boca. O sea, que nosotros confesemos la palabra de Dios, declaremos la palabra de Dios, profeticemos la palabra de Dios, proclamemos en todo momento, en todo lugar la palabra de Dios. Sí, Dios me dio una palabra. Sí, Dios me dijo a través de su palabra que esto es lo que Dios va a hacer en mi vida. Sí, Dios me habló de este negocio, esta palabra. Dios me habló en mi matrimonio de esta palabra. Dios me habló de mi esposa de esta palabra. Dios me habló de mi esposo en esta palabra. Dios me habló de mis hijos en esta palabra. Dios me habló de mi familia a través de esta palabra. O sea, es el respaldo que usted y yo tenemos en lo que nos proponemos y vamos a hacer. La palabra. Y es la palabra la que nos da esa revelación, ese conocimiento, entendimiento a nuestras vidas en cada cosa que usted y yo hacemos. Entonces es importante conocer y meditar y estudiar la palabra de Dios, la cual nos dará el conocimiento y la sabiduría de cómo usted y yo debemos hablar y actuar a diario. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hablan acorde a su situación. Oiga, ¿cómo amaneció usted? Ahí vamos, no, luchándola. No, esta situación está difícil. No, es que no tengo ni para el arriendo. No, es que imaginé que me fui a buscar trabajo y no salió. No, o sea, siempre los escucha usted hablar de su vida y siempre los ve así. Y se le sale el trabajo a la persona que está buscando trabajo. No, imagínese, me salió trabajo, pero no, ese trabajo más chichipato, ese trabajo, bueno, de añadiduras que le ponen a las cosas y así vive la persona. Entonces, oiga, ¿y cómo le fue en el matrimonio? No, me casé, pero no con esa mujer, no, es que ese hombre, no, es que es... O sea, siempre se viven quejando la situación y siempre los ve usted así, amargados, oprimidos, angustiados, afligidos, porque hablan acorde a su situación, pero no hablan acorde a la palabra. Pero el Señor nos habla, dice que meditarás en este libro de día y de noche. O sea, lo que prácticamente el Señor nos está hablando es que todos los días, aún usted apenas se levante, declare la palabra. Cuando se vaya a acostar, declare la palabra. Con eso su mente está renovándose constantemente en la palabra, no en los problemas, no en las situaciones, porque siempre tendremos algún inconveniente, siempre tendremos problemas. La palabra de Dios no dice que el Señor no va a dejar tener problemas, sí, pero Él nos dará las estrategias para salir adelante a través de esas circunstancias o situaciones que vayamos o estemos viviendo. Tenemos una fuerza creadora la cual la podemos ejercitar y es a través de nuestra boca y es por la palabra de Dios. O sea, si usted lee el libro de Génesis capítulo 1, usted encontrará cómo el Señor creó lo que usted y yo hasta el día de hoy podemos ver, escuchar y palpar. Los cielos y la tierra, todo lo que hay dentro de la tierra, porque usted cuando lee en Génesis capítulo 1, usted dice, y el Señor dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. El Señor dijo que se hicieran las lumbreras, la lumbrera del día y la lumbrera de la noche. La lumbrera mayor es el sol, la lumbrera menor es la luna. Y todavía usted lo podemos ver la luna, podemos ver el sol y podemos palpar el sol, que es el calor. Hasta el día de hoy subsisten. ¿Pero por qué subsisten? Por la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra tiene poder. Todo lo que usted declare y confiese le sucederá a usted en su vida. ¿Qué palabra usted declaró hoy? ¿Qué palabras tiene usted para confesar y declarar sobre lo que está viviendo o lo que quiere proyectarse o lo que está soñando o lo que anhela? ¿Cuál es la palabra que usted tiene para eso? Que sea una palabra, ojalá basada en la palabra de Dios. Porque así como el Señor dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, usted y yo también debemos ser valientes en confesar y declarar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. No lo que nos dice el vecino, el amigo, el compañero, aún los familiares. No, ¿qué dice el Señor a través de la palabra? Porque muchas veces vamos a consultar a otras personas de la problema o la situación que estamos viviendo o lo que queremos hacer y encontramos es un tropiezo. Porque no fuimos primeramente a la meditación, el estudio de la palabra y hablar con el Espíritu Santo. Entonces es lo que el Señor quiere darnos a usted y a mí, que el poder está en la boca. El poder en usted y en mí está en la boca, lo que usted y yo declaremos y confesemos. Así como el Señor le habló a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De la boca, nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley. ¿Qué le habló hoy el Señor en la palabra? ¿Qué le dijo el Señor hoy en la palabra? ¿Qué tiene que hacer según la palabra? Lo que le dijo el Señor. Eso es lo que el Señor nos está hablando hoy. Miremos lo que nos dice en Mateo 4. Miremos lo que nos dice en Mateo 4, capítulo 4. De 4 al 10. Mira aún el Señor Jesús cómo obró. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dijo Jesús.
Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué le dijo todas las veces el Señor? Escrito está. ¿Por qué siempre se me escucharán hablar de la palabra? ¿Qué le habló el Señor de la palabra? Escrito está, o sea, ya está escrito, ya está destinado su destino en este mundo a través de la palabra, ¿cierto? Pero muchas personas que quieren llevar su destino en sus propias fuerzas, en su propia voluntad, en sus propios conocimientos, en su palabra. Pero cuando el Señor nos habla a través de la palabra, así como el Señor le habló a Satanás, lo echó fuera y prácticamente ahí no pudo volverlo a tentar, porque siempre le dijo: escrito está. Yo lo quiero llevar a la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dice en Mateo 4:4, que lo acabamos de leer. Entonces, a través de la palabra, usted y yo podemos conocer y entender los designios que el Señor ya ha predestinado para usted y para mí en cada caso, en cada situación. Jesús mismo dijo: hecho está, escrito está. Y es por la palabra hablada que nos da la convicción y la seguridad de poder entender que antes de pedir algo, ya está. ¿Qué es lo que usted está pidiendo que aún duda? Ya está. Pero si usted está basado en la palabra, pero si usted está basado en sus circunstancias, sus situaciones, que el jefe me dijo, es que mi compañera, es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi papá, mi mamá, mis hijos, mi familia, muchas cosas en la persona se basa, pero no se basa en lo que está en la palabra. Entonces dice acá: entender que antes de pedir algo ya está. Por eso es importante conocer que el Señor quiere para nuestras vidas, ya está escrito, ya está, ya es un hecho, porque a través de la palabra está, así como lo dijo Jesús en el libro de Mateo 4. Leas el capítulo 4 de Mateo y encontrará respuestas del Señor, lo que le quiere hablar. Escrito está. Ya está escrito lo que usted quiere para su vida. Pero si usted no va a la palabra y usted no escudriña la escritura, la meditación de la palabra, no encontrará respuesta. Encontrará respuestas del mundo para endeudarse más, para que esa relación fracasó, que ese matrimonio no avanzó, que de ese negocio se perdió, porque nos basamos, eso es lo que nos ofrece el mundo y aún otras personas lo que nos dice de situaciones que han vivido. Dice: nunca se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir en este libro Josué 1? Dice: nunca se apartará de tu boca. Quiere decir que a través de la Biblia encontramos las enseñanzas, los mandamientos, los estatutos y los decretos para obedecerlos. Porque muchas veces vemos personas que están viviendo situaciones difíciles, pero aún adversas, que vuelven y repiten esa situación. Pero es porque no obedecemos los estatutos, los mandamientos, los decretos del Señor, lo que está estipulado a través de la palabra. Cuando usted y yo le obedecemos al Señor, automáticamente encontraremos respuesta, encontraremos una dirección y una salida de cómo poder obrar y actuar en esa situación. Entonces viviremos y comeremos. A medida que escudriñamos la palabra, podemos entender y podemos llegar a ser renovados a través del Espíritu de Dios con la palabra. Pero también ahí mismo este libro Josué capítulo 1 nos habla de día y de noche, o sea que estábamos leyendo Josué 1:8. Meditarás en este libro de día y de noche. Entonces dice: usted habla como piensa. ¿Qué es lo que piensa a diario? ¿Qué es lo que usted habla? Lo que usted habla es lo que usted piensa. Y eso es lo que usted es. ¿Cómo le fue? Bien, que me estoy yendo mal. No, imagínese, llegué tarde por eso. Tal cual. Lo que usted piensa, eso es lo que usted está hablando. Entonces usted habla como piensa. ¿Qué es lo que usted piensa a diario? ¿Qué es lo que está hablando? Cuando tenemos el conocimiento de las Escrituras y lo relacionamos a través del Espíritu Santo, nos lleva a ser sabios. ¿Y sabios por qué? Porque cuando una situación difícil o adversa que parece nos presente, que vemos como que es imposible salir, el Señor nos da la sabiduría de cómo hablar, actuar y ejecutar respecto a esa situación. Miremos lo que nos dice en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro, tenemos la mente de Cristo. ¿Pero por qué tenemos la mente de Cristo? Meditamos en este libro de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Viene y renueva nuestra mente a través de la palabra. Entonces nuestra mente se convierte en un músculo. Y ese músculo está fortalecido a través de la palabra
y el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso es que ¿quién instruirá la mente del Señor? Yo tengo la mente de Cristo. ¿Por qué tengo la mente de Cristo? Porque meditamos y estudiamos en la palabra. Aún así el apóstol Pablo lo decía: yo tengo la mente de Cristo. Declare que usted tiene la mente de Cristo. Sí, hay cosas que la palabra no entendemos, es normal, pero a medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra, vamos entendiendo y vamos conociendo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía y nos lleva a toda verdad y nos da el conocimiento, el entendimiento en las Escrituras. Los que meditamos y estudiamos las Escrituras son los que podemos decir que tenemos la mente de Cristo, porque nuestra mente está siendo renovada a diario. Alimenta tu fe con la palabra de Dios. Ponernos de acuerdo con la palabra de Dios es memorizar textos bíblicos. A medida que usted va memorizando textos bíblicos, su mente va siendo renovada. Usted ejercita su mente con textos bíblicos. Cuando usted memoriza una cita bíblica, usted la empieza a declarar y su mente empieza a ser renovada. Como cuando usted lee en el libro de Romanos capítulo 8 verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Su mente está siendo renovada, el pecado no morará en usted, sino será el Espíritu de Dios que morará en usted. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Pero no tenemos que andar conforme a la carne, sino tenemos que andar conforme al Espíritu. ¿Cómo? Con la Escritura, con la meditación, el estudio y la palabra. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que el enemigo viene a trabajar la mente del hombre para llevarlo a condenación, para llevarlo a la derrota, para llevarlo al fracaso, para llevarlo a la zozobra, para llevarlo a la incertidumbre, hasta a través de los pensamientos. Porque recuerde, como les decía anteriormente, que su mente habla lo que hay. Usted, a medida que usted tenga su mente saturada de cosas, eso es lo que usted está hablando a diario. Si su mente está saturada con la palabra, usted habla la palabra, confiesa la palabra. Entonces debemos sembrar la palabra. La palabra de Dios tiene poder para vencer al adversario. Lo podemos ver cuando estábamos leyendo el capítulo 4 de Mateo, cómo la palabra del Señor venció al adversario. Cuando le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y ante Él te postrarás. O sea, Él lo entendió y tuvo que apartarse del Señor Jesús y dejarlo. Así usted también tenemos el poder que tenía el Señor Jesús, porque la palabra de Dios tiene poder y es a través del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero orar por personas que pronto no están absolutamente seguros de que el Señor Jesucristo es su Salvador, de que Jesús es el que viene a su vida a hacer cambios y transformación. Personas que de pronto conocieron del Señor y se apartaron. Estuvieron en algún momento seguros, pero fueron inconstantes cuando pasaron una situación difícil, una situación adversa, cosas que pasaron de pronto dentro de la iglesia, pronto con su líder, su pastor, sus discípulos, de pronto su familia, de pronto situaciones que pasaron durante esta pandemia y se apartaron de las cosas de Dios. Pero hoy el Señor le trae esta respuesta, y es que usted se vuelva al Señor de todo corazón, que usted esté absolutamente seguro de lo que el Señor tiene para su vida y para su corazón a partir de ahora. Hoy le pido al Señor que entre y renueve su mente a partir de ahora. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús, oramos por cada una de estas personas, Señor, que de pronto no están seguros de lo que tú les has hablado o les has dicho, o de pronto viven inconstantes en sus pensamientos, en sus decisiones. Dale, Señor, claridad, dale convicción, dale firmeza, dale templanza, pero dale también, Señor, determinación. Y la determinación es que te busquen a ti en espíritu, en verdad, que te busquen en la palabra, porque escrito está, Padre. Tu palabra lo dice, escrito está, y ya todo está escrito a través de la palabra. Lo único que nosotros debemos hacer es entrar y buscar y meditar en la palabra y pedirle revelación al Espíritu Santo, y que Él se nos revele a través de la palabra en nuestras vidas y nos dé esa convicción, esa firmeza, esa determinación. Porque así como lo dice en Job 22:28, dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Es que usted y yo nos determinemos a buscar del Señor, y en usted y en mí está el buscarlo y determinarnos, el buscarlo a diario, conocerlo y entenderlo a Él a través de la meditación, el estudio de la palabra, pero también a través de la dirección y conocimiento del Espíritu de Dios. Amado Espíritu Santo, trae convicción, trae cambio, trae transformación a sus vidas, a sus corazones. Padre, aún personas que han sido inconstantes en tus caminos, dales firmeza, seguridad y confianza a partir de ahora. Aún personas que no te conocen pero quieren conocer a Jesús, hoy te invito a ti, Espíritu Santo, entra a sus corazones, dales claridad en sus mentes, en sus corazones, transparencia, fidelidad, sujeción y obediencia a partir de hoy. Dales amor por la palabra, Señor, y que te busquen a ti en la palabra, porque a través de la meditación, el estudio y la palabra, así como lo hablaste,
tú a Josué, así encontraremos la respuesta tuya, Señor. Porque tu palabra dice, meditarás en este libro de día y de noche. Y meditemos, Señor, en esta palabra. Llévanos y danos ese amor por la palabra. Pero también te pedimos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender y entender tu palabra a diario. Y la podamos declarar y profesar y confesar a diario en la palabra, en el propósito, en el llamado que tú tienes para con cada uno de nosotros. Que aún así, Señor, le hablemos a las situaciones que se estén viviendo, se esté pasando, conforme a la palabra. Y tú mismo, Señor, nos dará la victoria en todo. Hoy oramos, Señor, que tú le des convicción, cambio y transformación desde lo profundo de su vida y su corazón a partir de ahora. Oramos aún, Señor, por personas que son inconstantes en sus caminos, en sus proyectos. Dale firmeza, dale convicción, dale seguridad, y a los determinantes a partir de hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, muévete. Espíritu de Dios, muévete. Muévete con poder, amado Espíritu Santo. Trae cambio, amado Espíritu Santo. Y que el fuego de Dios descienda sobre esa casa, que el fuego de Dios descienda sobre esa familia, que el fuego de Dios descienda sobre ese matrimonio. Aviva ese fuego en sus corazones, amado Espíritu Santo. Aviva ese fuego en sus vidas a partir de ahora, Espíritu Santo. Llévalos a toda verdad. Abre sus mentes a la revelación de la palabra de Dios. Abre sus oídos espirituales, abre sus ojos espirituales, abre su mente espiritual a partir de ahora, amado Espíritu Santo. Tómalos, cámbialos, transfórmalos en tu propósito, en tu llamado a partir de ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias por este maravilloso, hermoso tiempo. Gracias porque estamos absolutamente seguros de que Jesucristo es nuestro Salvador, Redentor, Libertador y Salvador personal. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro amado Jesús de Nazaret. Gracias por permitirnos que Jesús viniera a la tierra a hacernos libres de la redención y hacernos libres del pecado. Porque a través de Jesús encontramos redención y libertad para nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por nuestras vidas. Te damos gracias por nuestros familiares. Te damos gracias por todas cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Hoy oramos, Señor, que tú les traigas cambio y transformación a todas las áreas de su vida y su corazón a partir de ahora. Padre, te damos gloria, honra, honor, poder, alabanza, adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. No se les olvide inscribirnos en las redes sociales. No se les olvide invitar a más amigos, a sus familiares, a que nos vean a través de las redes sociales, a través de YouTube en el canal. Que puedan conocer la palabra que el Señor tiene para sus vidas. Continuemos con un tiempo de alabanza, adoración, y no se desprendan. Porque continuamos ahora más adelante con la palabra de la ofrenda. Hoy el Señor tiene una palabra para usted en el nombre de Jesús. Amén y amén.